espérate. Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y nosotros les vamos a hablar sobre los cuidados paliativos en pacientes con enfermedades de tipo renal. Nuestro equipo está conformado por Denisa Mairanis Carrera Pérez, Carmen Judith López Flores, Angélica Patricia Montijo Ixón, Anet Karina Salcido Grijalva y su servidora Rosaelba Hinojosa Ríos, el cual les vamos a presentar a continuación. Siguiente. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar acerca de los cuidados paliativos, ya que los cuidados paliativos, pues, no solo se deben de prestar o acceder a estos tipos de cuidados en las fases terminales, sino que aquí es indispensable que nosotros, pues, como profesionales de enfermería, podamos cubrir cada una de las necesidades que los pacientes manifiesten. Y pues en este caso, nosotros vamos a cubrir dichas necesidades en pacientes con alguna enfermedad de tipo renal. Y pues por ello es importante que, sobre todo pues en el tratamiento renal, pues se determinen aquellas alteraciones de tipo somáticas y pues también, ¿no?, de alteraciones psicológicas. Siguiente. Y bueno, nuestros objetivos, como objetivo general, pues es elaborar un programa de cuidados paliativos enfocado pues principalmente, ¿no?, en pacientes con enfermedades de tipo renal, con el fin pues de aliviar cada uno de los síntomas y sobre todo el mejorar la calidad de vida que estos pacientes pues necesitan, ¿no? Y pues independientemente en cada una de las etapas que presenta su enfermedad renal. Y bueno, como objetivos específicos, pues aquí es importante dar a conocer los síntomas de la enfermedad renal para mantener un control de los mismos y pues así brindar específicamente, ya sea individualizado, ¿no?, más que nada, estos cuidados paliativos. Y pues el otro objetivo específico pues es presentar los planes de cuidados ya desarrollados, ¿no?, específicamente pues de enfermería aplicados a pacientes con enfermedad renal en la fase terminal. Siguiente. Y bueno, aquí en los conceptos básicos. Siguiente. Pues antes que nada, ¿no?, retomaremos lo que es la enfermedad renal crónica. Y pues aquí es importante describir lo que pues es el sistema renal, ¿no?, cómo está conformado y pues sus principales funciones, ¿no?, para comprender pues así mejor la patología que nosotros vamos a desarrollar pues más adelante. Y bueno, la fisiología del aparato urinario, pues, primero que nada, los riñones se encuentran en el aparato urinario. Y pues el aparato urinario está conformado por riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿no? Y pues los riñones son órganos homeostáticos, ¿no? Esto quiere decir, pues, que su principal función es mantener un constante equilibrio, ¿no?, interno de nuestro organismo. Y pues para ello se debe de regular el volumen y la composición de los líquidos. Y más adelante pues vamos a ver esos puntos, ¿no?, cada una de las funciones de los riñones. Siguiente. Y bueno, aquí en la anatomía, pues los riñones son un par de estructuras, ¿no?, característicamente pues de un color rojo o marrón y pues en forma de haba, que se localizan en el retroperitoneo y pues se encuentran específicamente en la 12ª vértebra torácica hasta la 3ª vértebra lumbar en el adulto, ¿no? Y pues su peso aproximadamente es de 113 a 170 gramos y mide de 10 a 12 centímetros de largo. Siguiente.
Y bueno, como aquí pueden observar, pues la estructura de cada función, pues cada estructura anatómica, perdón, del riñón, ¿no? Podemos observar lo que es la arteria renal, la pelvis, la uretra y pues entre otras, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí la enfermedad renal, primero que nada, pues existen dos tipos de enfermedad renal. Aquí existe la enfermedad renal aguda, que es la pérdida de la función renal que se produce en días, semanas o meses, y esta es reversible. Pero en este caso, la enfermedad renal crónica se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible específicamente de la función del riñón, ¿no? Y bueno, siguiendo con lo que es la enfermedad renal, pues se puede conducir este trastorno a una enfermedad de la etapa terminal. Y pues aquí esta última etapa se considera como la retención de los productos de desecho que nuestro organismo pues necesita, ¿no? Eliminar, ¿no? De forma natural. Y pues con este tipo de patología, pues se necesita realizar un reemplazo renal o realizar alguna terapia sustitutiva para eliminar estos tipos de desecho, ya sea con diálisis, hemodiálisis o incluso pues llegar hasta un trasplante de riñón. Y bueno, los factores de riesgo, esto principalmente se debe a las alteraciones, ¿no? de diabetes mellitus, hipertensión arterial o incluso también las glomerulopatías crónicas o también en las malformaciones congénitas al momento de nacer. Y pues como sabemos, en nuestro país pues existen, es una gran prevalencia, se podría decir, ¿no? De estos tipos de enfermedades heredofamiliares, ¿no? Y pues los factores de riesgo incluyen la cardiopatía, la diabetes, la hipertensión y pues también la obesidad, ¿no? Y pues en varias investigaciones se han informado que el 10% de la población mayor de 20 años pues manifiesta, ¿no? Este tipo de enfermedad, que es la enfermedad renal crónica. El siguiente. Y bueno, abarcando ya con el panorama epidemiológico, pues en México, de acuerdo pues al Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2018, pues se reportó una gran prevalencia de enfermedad renal crónica, aproximadamente del 12.2%, está evidenciada con el 51.4 de muertes por cada 100,000 habitantes, ¿no? En nuestro país. Y pues la enfermedad renal crónica es la causa al menos de 2.4 de muertes por año y pues esta se considera la sexta causa de muerte en México, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí la enfermedad renal crónica, como ya lo hemos abordado, pues constituye hoy en día pues un problema muy grave, ¿no? De salud ante las sociedades desarrolladas. Y pues indudablemente vinculando al progresivo envejecimiento de la población, ¿verdad? Y pues también la elevada prevalencia de las patologías como la hipertensión, la diabetes, pues las cuales son un factor, ¿no? De riesgo a su vez, pues para padecer este tipo de enfermedad renal crónica. Siguiente.
Bueno, yo les voy a hablar de las características específicas de la enfermedad renal crónica. Esta se define como una alteración ya sea en la estructura o en la funcionalidad del riñón, ya sea en el sedimento, la imagen o la histología. Esta debe persistir más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal, con un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, sin otros signos o síntomas de enfermedad renal. Siguiente. Bueno, les voy a hablar ahora de las etapas. Estas significativamente se dividen debido a la tasa de filtrado glomerular, que es la filtración que realiza el riñón para desechar productos tóxicos de la sangre. Aquí se utiliza una fórmula que tiene muchas variantes, como lo son el sexo, la raza y los niveles de creatinina en suero. Bueno, aquí se divide en 5 etapas, que es el daño renal con filtrado glomerular normal o alta, daño renal con filtrado glomerular ligeramente bajo, daño renal con filtrado glomerular moderadamente bajo, daño renal con filtrado glomerular críticamente bajo, y aquí me voy a basar específicamente en la insuficiencia renal o que es el fallo renal, que quiere decir que el filtrado glomerular está en menos de 15 mililitros por minuto. Aquí se debe iniciar diálisis, someterse a un trasplante de riñón o elegir cuidados paliativos. Aquí existen 3 tipos de tratamientos para la falla renal o insuficiencia renal crónica, que es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante de riñón. La diálisis se trata de un tratamiento donde se utiliza un revestimiento en el abdomen que se utiliza como filtro, ya que el riñón no puede realizar esa función, al igual que la hemodiálisis. Estas ayudan a controlar la presión arterial y mantener un equilibrio de los componentes más importantes del cuerpo, que es el sodio, el potasio y el calcio. Después está el trasplante de riñón, que este es un procedimiento quirúrgico donde se extrae uno o ambos riñones de una persona fallecida o viva para trasplantárselos a otra persona, ya que sus funciones ya no cumplen la función normal. El manejo de la anemia y trastorno de la coagulación. Aquí la anemia es la complicación más frecuente de la enfermedad renal y se asocia con la disminución de la calidad de vida. Aquí es donde la hemoglobina disminuye, ya que es la hormona que actúa sobre la diferenciación y maduración de la percusión de la serie roja. La anemia puede aparecer desde los estadios precoces, ya sea desde el primero al tercero, pero lo normal es que aparezca desde el estadio 4 al 5. Aquí los trastornos de coagulación incluyen el déficit de la eritropoyetina, que es la causa principal de la anemia, pérdidas de sangre, ya que los pacientes con hemodiálisis tienen riesgo de pérdidas sanguíneas debido a que la sangre residual que queda en el dializador y las líneas pueden incrementar con accidentes como la coagulación. Después está la hemólisis, que es la vida media de los eritrocitos en pacientes con hemodiálisis. Esas están disminuidas debido a la hemodiálisis. Y las hemorragias son las complicaciones más frecuentes, es la uremia, que esta es la tendencia en pacientes urémicos al sangrado coexistente con un riesgo de fenómenos trombocíticos. Siguiente. Aquí el tratamiento de la anemia asociado con la enfermedad renal se basa con la terapia de hierro. Esta puede ser incrementada principalmente por vía intravenosa o por vía oral. Sin embargo, aunque el balance riesgo-beneficio es favorable, no se debe olvidar que la ferroterapia presenta riesgos potenciales para la salud. Siguiente. Ahora les voy a hablar del síndrome cardiorrenal. Este es el síndrome que conlleva a una extrema desregularización cardíaca y renal, lo que conduce a una entidad sindromática en la que el tratamiento para aliviar los síntomas congestivos de la insuficiencia cardíaca se ve limitado por la disfunción renal. Aquí se clasifica en 5 tipos, que es el síndrome cardiorrenal agudo, síndrome cardiorrenal crónico,
el síndrome renocárdico agudo, síndrome renocárdico crónico y el síndrome cardiorrenal secundario. Aquí las alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido básico, debemos recordar que los riñones representan los órganos claves para mantener el balance de los diferentes electrolitos dentro de nuestro cuerpo y del equilibrio ácido básico. La pérdida progresiva de la función renal se traduce a una serie de modificaciones adaptativos y compensatorios renales que permiten mantener la homeostasis con filtrados glomerulares hasta en cifras de 10 a 25 mililitros por minuto. Bueno, el tratamiento aquí se basa en diuréticos, inotrópicos, vasodilatadores, betobloqueadores, hemodiálisis, las diálisis y el trasplante renal en general. Bueno, aquí la nutrición, los pacientes con alguna enfermedad renal presentan alta prevalencia de malnutrición calórico-proteico, con alteración del comportamiento graso y proteico, así como una profunda alteración de las proteínas séricas. Aquí hay una tabla que se utiliza para la evaluación nutricional en hombres y mujeres, que es 10 por peso en kilogramos, más 6.25 por la altura en centímetros en hombres, y en las mujeres es 10 por peso en kilogramos, más 6.25 por altura en centímetros, 5 por la edad en años. Aquí, tras calcular la tabla anterior, que es el aporte energético y proteico en el paciente renal, se debe tener en cuenta el aporte hídrico. Se debe de realizar un cálculo de balance hídrico teniendo mucha importancia en la diuresis que el paciente vaya a tener. Durante los estadios iniciales de la insuficiencia renal crónica, la dieta saludable incluye una variedad de cereales, sobre todo fruta, verdura fresca. Mientras la producción de orina sea normal, no tendrá que limitar la ingesta de líquidos. Aquí, por último, tomar complementos de aminoácidos y cetoácidos, ya que la ingesta de proteínas no será lo suficientemente alta como para lograr satisfacer las necesidades del organismo. Aquí un cambio fundamental que se tiene que hacer con la dieta sería limitar la ingesta de proteínas, de modo que se podrá preservar la función renal y reducir las sustancias indeseadas que pasan por el torrente sanguíneo. Patrón de percepción y mantenimiento de la salud. Vamos a hablar sobre la valoración de enfermería. Primero, en este patrón vamos a realizar la valoración de los hábitos higiénicos personales, de la vivienda y vestido, esquema de vacunación, si consume tabaco o algunas otras sustancias tóxicas, pues la capacidad de autocuidado, identificación del cuidador primario y el estado de salud, antecedentes de enfermedades, alergias, factores de riesgo, medicación prescrita. El patrón nutricional metabólico, aquí vamos a valorar el uso de suplementos alimenticios o vitaminas, si tiene alguna alergia o alguna intolerancia alimentaria. La valoración de hábitos dietéticos, control del balance hídrico, presencia de náuseas, vómitos o dolor abdominal, presencia de anorexia o alteraciones electrolíticas como hipocalcemia o hiperfosfatemia. También vamos a ver lo que es la talla, el peso y el IMC, el estado de la piel, mucosas y cabello, y si hay presencia de las uñas del Lindsay en pacientes con uremia. En el patrón de eliminación vamos a ver si hay una disfunción de los riñones, pues puede causar cambios en la micción. Vamos a ver si el número de micciones al día, si hay oliguria, anuria, disuria, retención urinaria o dificultad para orinar, las características de la orina, el sistema de ayuda, ya sea cuidados de sondaje vesical y catéter renal percutáneo. En el patrón de actividad de ejercicio, pues vamos a ver la función cardíaca, frecuencia cardíaca y la TA. La función respiratoria, si hay disnea, presencia de anemia, cambios, calambres musculares, la valoración del catéter de hemodiálisis,
valoración de la tolerancia a la actividad, astenia, cansancio y debilidad, recomendación de ejercicio físico moderado e individualizado según las características del paciente. En el patrón sueño-descanso, pues vamos a valorar los hábitos de sueño, ya sea insomnio o cualquier otra alteración, el uso de fármacos para conciliar el sueño y la utilización de apoyo o rutina para conciliar el sueño. En el cognitivo perceptivo, vamos a ver si hay presencia de alteraciones cognitivas perceptivas y o de la conducta, presencia de dolor agudo o crónico, enfermedad terminal, en enfermedad terminal, pues control del dolor óseo, articular y o muscular, la agitación, delirio o estado de confusión y el síndrome de piernas inquietas. En el autoconcepto y percepción, aquí vamos a valorar si hay problemas de autopercepción y autoconcepto, trastorno de la imagen corporal, depresión y ansiedad, valoración del patrón emocional por las escalas para la ansiedad y depresión y la presencia de problemas conductuales. Y en el patrón rol-relaciones vamos a ver, pues se manifiesta por cambios en la propia percepción del rol, expresión verbal de insatisfacción para pasar el rol de cuidador al cuidado, y también se tomará en cuenta el sistema de apoyo principal, los ingresos económicos, dificultades para la comunicación, etc. Y en el patrón de sexualidad y reproducción, pues solamente se va a ver si hay cambios en las respuestas sexuales, ya sea sexual, etc. En el patrón de adaptación y tolerancia al estrés vamos a ver el afrontamiento de la enfermedad, si hay alguna preocupación fundamental acerca de la enfermedad, valoración de estrategias y resolución de problemas, la capacidad de adaptación a los cambios, si hay presencia de estrés o mecanismos para enfrentarlo, y cansancio y estrés del cuidador principal. Y el patrón de valores y creencias, pues las creencias y expectativas en relación a la salud, la religión a la que pertenece, y pues si hay restricciones por parte de esta para seguir el tratamiento, las decisiones acerca de tratamientos, prioridades en salud, vida o muerte, valores más importantes para el paciente y preocupación acerca de morir. Y los diagnósticos de enfermería que encontramos son los siguientes. El dolor crónico relacionado con la incapacidad física o psicosocial crónica, pues manifestado por cambios ponderales, informes verbales o codificados y observación de conducta de protección o defensa, fatiga, cambios en el patrón del sueño. También el exceso de volumen de líquidos, riesgo de lesión, perfusión tisular inefectiva renal periférica, alteración de la eliminación urinaria, sufrimiento espiritual y intolerancia a la actividad física. Bueno, ahora en cuanto a los cuidados paliativos enfocados a la enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal crónica van a ser susceptibles a recibir un tratamiento de soporte y cuidados paliativos renales, ya sea desde el diagnóstico de la enfermedad, durante las distintas etapas de esta y durante el tratamiento renal sustitutivo, así como cuando el paciente decide cesar este tratamiento y si decide o no tener un tratamiento conservador de la enfermedad renal. Los cuidados de soporte y paliativos renales se definen como un modelo de transición entre la diálisis orientada a la enfermedad con un objetivo rehabilitador y al paso a una medicina centrada en que el paciente sea más que nada para tratar los síntomas, respetar sus preferencias y mejorar la calidad de vida. Pues como mencionó mi compañera Angélica, los pacientes van a tener un tratamiento de terapia renal sustitutiva que puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Sin embargo, el paciente toma la decisión de decidir o no comenzar esta terapia. Y pues en cuanto al proceso de retirada de diálisis, la supervivencia media de los pacientes tras la retirada de una diálisis es alrededor de 7 días, aunque pueden tener una supervivencia de 2 a 29 días. Y pues los pacientes en los que deciden hacer la retirada de diálisis previamente consultan a un equipo de cuidados paliativos. En cuanto al control de síntomas, pues nuestros pacientes van a padecer de astenia, cansancio y debilidad.
que es una sensación angustiosa, persistente y subjetiva de cansancio y agotamiento relacionada con la enfermedad avanzada, y esta no va a ser proporcional a la actividad realizada y va a interferir con sus funciones habituales. Al momento de realizar una valoración a estos pacientes hay que evaluar que dicho cansancio no sea provocado por hipogonadismo, procesos infecciosos, hipotiroidismo, anorexia, anemia, insomnio, dolor o depresión, ya que pues estas alteraciones podemos controlarlas y si las controlamos pues vamos a eliminar el cansancio. Entre las medidas farmacológicas está el uso de antidepresivos, agentes progestágenos y glucocorticoides. Estos últimos hay que tener especial cuidado ya que puede provocar efectos adversos como la hipertensión arterial. Y entre las medidas no farmacológicas, pues se le recomienda al paciente ajustar la actividad diaria a la energía que va a tener. Esto se va a realizar priorizando actividades, mantener una rutina diaria, mantener un equilibrio diario entre las actividades y el descanso y evitar llegar a la extenuación. En cuanto a la anorexia, pues esta es la capacidad del paciente para comer normalmente o también es la abolición o pérdida involuntaria del apetito. Este normalmente es un efecto secundario debido a la uremia, ya que la acumulación de urea va a provocar que haya una gastroparesia. Y también entre el tratamiento farmacológico, pues igual vamos a usar el acetato de megestrol, es un agente progestágeno. Y si el pronóstico de vida es de semanas, podemos usar corticosteroides. Y como tratamientos adyuvantes, podemos utilizar antieméticos y laxantes. Es importante aquí que respetemos las preferencias del paciente y si podemos fraccionar las comidas. También va a haber presencia de náuseas, vómitos y de estreñimiento. Esto igual va a ser como efecto secundario de la acumulación de urea en el cuerpo del paciente. Y vamos a usar medidas farmacológicas en náuseas y vómitos. Vamos a utilizar metoclopramida. También podemos usar haloperidol o también ondansetron. Y para el estreñimiento se recomienda el uso de laxantes, pero van a estar contraindicados los enemas que tengan contenido en fósforo y sales de magnesio. Entre las medidas no farmacológicas vamos a tener un ambiente libre de olores para que no le provoque náuseas al paciente, ingerir líquidos 30 minutos después de consumir alimentos sólidos y van a ser en pequeños sorbos. Igual aquí hay que fraccionar las comidas en 5 o 6 comidas pequeñas, evitar alimentos condimentados y pues para fomentar la evacuación intestinal hay que tener una ingesta de alimentos con contenido altos en fibra. Otro síntoma que va a estar presente va a ser la serostomía, que es una disminución del flujo salivar que le va a provocar al paciente una sensación subjetiva de sequedad bucal. Aquí hay que tener mucho cuidado al prevenir y tratar la serostomía, ya que nos puede llevar a complicaciones como la mucositis o una formación de placa dental bacteriana. Esta sequedad bucal puede ser provocada como efectos adversos de distintos fármacos, por lo que hay que reevaluar las dosis de estas y ver si hay una posible suspensión. También se recomienda enjuagues con manzanilla y limón, beber pequeños sorbos de líquidos y realizar una limpieza de dientes, lengua y encía mínimo 3 veces al día, independientemente si el paciente ha comido o no. En cuanto al dolor, pues el 50% de los pacientes que están sometidos a hemodiálisis va a sufrir dolores muscoesqueléticos, neuropatía periférica y enfermedad vascular periférica. Hay distintas formas de valorar el valor en sus pacientes. Podemos usar Alicia para el dolor, que vamos a valorar la antigüedad del comienzo, la localización, intensidad, el carácter, la irradiación y si este dolor atuena o aumenta al realizar diferentes actividades. Podemos utilizar la escala visual analógica o pues el de las caritas, ¿no? Que son las más comunes que utilizamos en enfermería. Aquí en los pacientes están contraindicados los AINES en la mayoría, ya que los AINES pues se excretan por vía renal y también porque tienen acumulación de metabolitos. Solamente en casos de dolor leve puede utilizarse paracetamol. Y ya para dolores moderados y severos se va a utilizar fármacos opioides. Aquí se utiliza mucho la escalera de analgésicos de la OMS.
Y dentro de los grupos de fármacos más seguros, dentro de los fármacos opioides, es el fentanilo y la metadona, ya que otros medicamentos como la morfina, la codeína, entre otros, van a necesitar un ajuste de dosis y una monitorización estrecha. Y como medicación ayudante puede utilizarse gabapentina y pregabalina con ajuste de dosis. En cuanto a la sequedad cutánea y prurito, pues va a haber prurito en aquellos pacientes que van a tener sequedad cutánea. Estos son frecuentes en pacientes con insuficiencia renal crónico. Y entre los tratamientos vamos a utilizar antihistamínicos, ondansetron, naltrexona, fototerapia o emolientes. Y pues en caso de que esta sequedad cutánea sea asociada a la hemodiálisis, se va a utilizar el uso de hemoperfusión y se van a utilizar membranas más biocompatibles con el paciente. Otro síntoma que está presente en los pacientes es la disnea, que puede ser provocada por la anemia, por una acidosis metabólica, aparición de eventos agudos como enfermedades respiratorias o tromboembolismo pulmonar y sobre todo por la sobrecarga de líquidos que va a haber en los pacientes renales. En el tratamiento vamos a utilizar fentanilo y oxicodona y como coadyuvantes vamos a apoyarnos en oxigenoterapia, anticolinérgicos, ansiolíticos y también con broncodilatadores. En las medidas no farmacológicas vamos a procurar que el paciente se encuentre en una posición cómoda que facilite una buena ventilación, que sería más que nada la posición semifowler, que haya una atmósfera relajada, recomendar técnicas de relajación en caso de que el paciente esté sufriendo de ansiedad y eso esté provocando la disnea, mantener espacios abiertos y bien ventilados y aumentar los cuidados de la boca. Otro síntoma muy frecuente va a ser la presencia de edema, ya que esto se va a provocar por la sobrecarga de líquidos y en caso de una hipoproteinemia, en aquellas enfermedades renales que sufren de proteinuria. Aquí se debe valorar si la causa de la proteinuria, por si necesitáramos una terapia específica para tratar dicha enfermedad. En el tratamiento farmacológico se recomiendan diuréticos de asa como la furosemide. Y entre las recomendaciones están los masajes, mantener la piel hidratada y evitar comidas ricas en sal. Los calambres musculares pueden aparecer desde el estadio 4 de la enfermedad renal crónica y en pacientes con hemodiálisis y normalmente se van a presentar al final del tratamiento. Sus causas son por causas electrolíticas, ya que va a haber una hipocalcemia y va a estar asociada, ¿no?, la hiporfosfatemia y la hipomagnesemia, y esto va a provocar que haya una disminución de dichas sustancias en todo el proceso de la contracción muscular. Estos calambres musculares son muy dolorosos y normalmente aparecen en las extremidades inferiores. En el tratamiento se recomienda clonazepam y en los no farmacológicos masajes o estiramientos de la parte afectada. El síndrome de piernas inquietas, pues es una sensación desagradable en las extremidades inferiores que provoca la necesidad imperiosa de mover las piernas. Normalmente aparecen en la noche y pues esto le va a provocar al paciente que interfiera en su sueño y va a debilitar la calidad de vida de estas. El 60% de los pacientes sometidos a diálisis la padecen y en el tratamiento se recomienda clonazepam o clonidina. La agitación y delirium pues es más que nada en pacientes que ya están en etapa terminal y que están pues ya delirando, ¿no? Aquí hay que valorar que el paciente no esté en riesgo de provocarse lesiones a sí mismo, como el arrancamiento de vías. Aquí no se recomienda sujetar al paciente, ya que puede provocar más agitación y que esté bajo más estrés. Se recomiendan neurolépticos o benzodiazepinas de acción corta. Y aquí es importante no interrumpir el sueño nocturno, facilitar al paciente la orientación en espacio y tiempo, permitir la presencia de familiares y tener un control de agitación y evitar las caídas del paciente. También va a estar presente la ansiedad y la depresión, ya que al hacer una enfermedad pues terminal, los pacientes les cuesta adaptarse a esto, entonces la depresión y la ansiedad van a afectar de manera negativa en la calidad de vida. Y pues más que nada en el tratamiento de estas patologías se recomienda un abordaje psicoemocional
De igual manera se puede utilizar tratamiento farmacológico como con las benzodiazepinas y el haloperidol. También para el caso de la depresión, fluoxetina y sertralina. Y pues en tratamiento más no farmacológico, pues es el abordaje psicoemocional y fomentar la interacción social y mostrar una actitud de apoyo y empatía. El insomnio va a ser provocado ya sea por el dolor, vómitos, la ansiedad y el síndrome de piernas inquietas, por fármacos estimulantes y un trastorno psiquiátrico. Aquí se recomienda hipnóticos como benzodiazepinas y pues también evitar la toma de sustancias estimulantes, establecer un horario de acostarse y levantarse y evitar siestas. Y también pues los pacientes van a tener una disfunción sexual y aquí se deberá valorar si deberá necesitar alguna dosis para aumentar la función sexual. Aquí se recomienda la dosis de sildenafilo de 25 miligramos antes de realizar el acto sexual. Y como plan de cuidados tomamos dos que consideramos los más. Bueno, el primero, tomamos dolor crónico relacionado pues con la incapacidad de dolor crónico, y como no utilizamos el manejo del dolor, y en esto utilizamos pues la valoración del dolor, observar los signos no verbales de molestias, asegurarse que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, proporcionar información acerca del dolor como las causas del dolor, seleccionar aquellas medidas no farmacológicas y evaluar la eficacia de estas medidas. Siguiente. El siguiente que tomamos fue el exceso de volumen de líquidos como NANDA y como NIC utilizamos, utilizamos equilibrio hídrico. En NIC tomamos manejo de líquidos, el monitoreo de los signos vitales, valorar los datos que indiquen la relación hídrica, esto un pH estricto. Vamos a valorar los edemas a través de fovea, ingurgitación yugular, pulso venoso central, diuresis horaria, esto va a ser estricto, y la dosificación exacta de la fluidoterapia, ¿no? Y siguiente. Y pues como conclusión, pues está claramente demostrado que la aplicación de los principios de los cuidados paliativos en el campo de la nefrología genera importantes beneficios al paciente, a la familia y al nefrólogo. Es un reto importante la relación de estudios que brinden mejor seguridad al uso de fármacos para el control del dolor y otros síntomas en estos pacientes. También es deseable que el nefrólogo aprenda a manejar con seguridad igual a la enfermera medidas para aliviar el dolor y el sufrimiento con fases avanzadas de la enfermedad por un lado y habilidades de comunicación que reconforten al paciente y a la familia por otro. El desarrollo de cuidados paliativos en los servicios es una gran tarea pendiente e involucra el compromiso pues, de diversas disciplinas. Y sería todo. Bueno, vamos a hacer dos preguntas. Serían dos preguntas que sería qué son los cuidados de soporte y paliativos renales, y además de los siguientes diagnósticos que presentamos, que la enfermería pues consideran importante. Y es todo.